Muchísimas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta durante la conferencia, la pueden ir escribiendo en el chat y a medida que yo pueda, voy a ir respondiendo, o si no, al final de la conferencia. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Coral Méndez, soy odontólogo egresada de la Universidad José Antonio Páez de Valencia, soy especialista en odontopediatría, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Hoy les vengo a hablar de un tema del síndrome de Gorlin-Goltz. Es un síndrome que no es muy común, pero que nosotros como especialistas de odontopediatría o aquel odontólogo, que yo sé que muchos de ustedes ven niños, pueden diagnosticar, porque es un síndrome que se desarrolla en la primera década de vida. Este síndrome es un manejo que lleva muy bien cirugía oral, cirugía maxilofacial, pero en general es un manejo multidisciplinario. Entonces, pediátrica, las necesidades especiales es cualquier impedimento físico del desarrollo mental, sensorial, conductual, cognitivo, emocional, que limite a una persona y por lo tanto, este requiere intervenciones y cuidados por parte de la salud. Cuando hablamos de niños especiales, pues las familias aquí juegan un papel fundamental porque todo el peso de esto recae casi siempre en los padres. Los padres también tienden a tener alteraciones emocionales por la condición de su hijo, por las interrogantes, porque no saben cómo va a ser el desenvolvimiento de este niño a lo largo de su vida. Entonces, anteriormente, los individuos con discapacidad eran vistos como objetos en vez de personas. De hecho, la gente hacía caridad y les regalaban cosas. Hace un tiempo, las enfermedades como la rubiola, el VIH, sífilis, herpes, meningitis y sarampión, pues también pueden traer muchas alteraciones, y obviamente una inyección que no esté estéril puede causar parálisis, daños en la médula espinal o la muerte. También accidentes de tránsito, madres que trabajan en fábricas donde manejen algún tipo de toxicidad, el alcohol, el cigarrillo, que esos son una de las principales etiologías más que todo para los niños del labio paladar fisurado, y hereditarios cuando hablamos de la edad de la madre, y este se relaciona más con síndrome de Down. Entonces, ahora sí vamos a lo que nos compete. El síndrome de Gorlin-Goltz realmente es llamado síndrome nevoide vasocelular o síndrome nevovasocelular. Lo que pasa es que se le llama Gorlin-Goltz porque fue reportado por estos autores en el año 1960. Este síndrome es una enfermedad neurocutánea, autosómica dominante, que va a estar dado por una mutación en el gen del PATCH1. El PATCH1 básicamente es el encargado de regular la vía de la señalización de la proteína de lo que es el Sonic Hedgehog. Este Sonic es el encargado del correcto crecimiento del cuerpo humano. Y obviamente, si hay una alteración en esta vía de señalización, vamos a tener como consecuencias tumorogénesis y alteración del desarrollo, como es la característica principal de este síndrome. Por lo general, es el padre y no la madre. Evans y colaboradores en 1993 reportaron una serie de criterios, y esta fue modificada en 1997 por Quimones y colaboradores, y actualmente esos criterios se encuentran vigentes. Entonces, son 6 criterios mayores y 6 criterios menores. Nosotros podemos diagnosticar un paciente con 2 de los criterios mayores, o en su defecto con un criterio mayor y un criterio menor. Ya les muestro para que tengan un poquito más claro. Estos son los criterios mayores. Más de 2 carcinomas vasocelulares. Los carcinomas vasocelulares son los que vemos acá. Es una neoplasia cutánea de crecimiento lento, tiene poca capacidad de metástasis y se encuentran frecuentemente en la región del párpado. Estos carcinomas pueden aparecer en la pubertad o en la segunda década de vida. El segundo criterio mayor son los queratoquistes odontogénicos, que de esa manera nosotros podemos diagnosticarlos. Si nosotros pedimos exámenes complementarios, exámenes de estudio, como es la panorámica y como es el deber ser, podemos observar los queratoquistes. Casi siempre se encuentran ubicados en la zona mandibular y lo presenta el 90% de los pacientes.
Otro criterio mayor son las fosas palmares o plantares, que realmente se llaman pits, que es esta imagen que vemos acá abajo, que son como puntos rojos. Estos pits palmares es un defecto del estrato córneo y se manifiesta de esta manera. El 87% de los pacientes presentan pits palmares. Los plantares no son tan comunes. El cuarto criterio es la calcificación bilaminar del os del cerebro. Esto realmente se ve más en pacientes adultos que en los niños. También es progresiva y no se llegan a ver las suturas. Costillas bífidas fusionadas o marcadas extendidamente. Y por último, un familiar de primer grado que tenga el síndrome nevoide vasocelular. En tal caso sería el padre, porque ya sabemos que los padres son los que lo pueden presentar. Entre los criterios menores tenemos macrocefalia, tenemos malformaciones congénitas como el labio y paladar fisurado, protuberancia frontal, hipertelorismo moderado severo, anomalías esqueléticas como sindactilia, deformidades de pectus, anomalías radiográficas como lo es en la zona de la silla turca, fibromas ováricos y meduloblastoma. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos? El síndrome de Bassex, tricoepitelioma papuloso y síndrome de Torre. Estos tres síndromes tienen en común que presentan neoplasias cutáneas. Pues el pronóstico es reservado y, como les dije al inicio, el tratamiento es multidisciplinario. No solamente interviene odontopediatría, sino que también cirugía, ortodoncia y prostodoncia. Estas son las fotos de los consentimientos informados para que este caso pudiera ser publicado, firmado por los representantes. Ahora bien, les muestro a mi primera paciente. Ella es Viviana Valeria, de 10 años de edad. El motivo de consulta: se le empezaron a mover los dientes de un rato al otro. Esta es una paciente que acudió primero a cirugía por la presencia de quistes. Lo examinó un odontólogo, lo refirió con patología oral y cirugía, y ellos realizaron las cirugías. Ya les voy a mostrar la foto. Sin embargo, esta paciente no tenía ningún familiar de primer grado con el síndrome, y de hecho los papás no estaban muy al tanto, tenían una idea, mas no sabían 100% si esta paciente tenía el síndrome o no. En antecedentes médicos, pues respiratorio, presentaba rinitis alérgica, alérgica a la penicilina, hereditarios abuelo materno con cáncer. Acá vemos el examen extraoral. Ya una vez cuando nosotros vemos una paciente que llega con estas características a la consulta odontológica, nosotros debemos detectar que algo no está bien. Es por eso siempre que el examen de la fotografía también es un excelente examen complementario, porque nosotros podemos ver muchísimas cosas haciendo el examen de quintos, el examen de tercios. Acá podemos observar a simple vista que es una paciente que tiene un perfil levemente convexo. Es una paciente que tiene hipertelorismo de 37 milímetros. Lo normal es de 23 a 28, ya tiene 37 milímetros. El perímetro cefálico. Tomamos medidas del perímetro cefálico y nosotros estas medidas lo comparamos en relación a la altura y al peso, donde podemos encontrar que su perímetro cefálico es de 60 centímetros cuando lo normal para esta edad es de 53 centímetros. Aquí se encuentra el examen intraoral. Podemos ver una úvula de forma coniforme, ¿ok? Esto no es un signo de la patología, simplemente es la forma de la úvula. Caries en estadios iniciales. Gingivitis inducida por biopelícula. Esta mordida acá abierta, pero ya les voy a enseñar un poquito más la panorámica, ¿ok? Aquí está la radiografía, podemos observar muchísimas cosas, pero nos vamos acá a esta imagen. Imágenes radiolúcidas con bordes bien circunscritos, limitados, donde podemos observar que los gérmenes permanentes se encuentran afectados. En este caso es el 43 y el 42, y acá el 33 y el 34. Igualmente, como les dije al inicio, estos exámenes también son de ayuda para diagnosticar
Pedimos tomografía, radiografía de tórax para verificar costillas bífidas o fusionadas, tomografía computarizada para ver el tamaño, la lesión de la extensión de la lesión. Y acá tomamos fotografías de las palmas y de las plantas. No sé si pueden observar, la paciente presenta pits palmares, más no plantares. Acá se puede observar un poquito mejor en esta área. Pues en cirugía realizaron una biopsia de anestesia local, donde el diagnóstico fue tumor queratoquístico génico. Como les digo, lo presenta el 90% de los pacientes. Esta es una paciente clasificada como ASA2 por el síndrome, una paciente ASA2 por el síndrome nevoide vasocelular, gingivitis inducida por biopelícula modificada por respiración mixta con predominio oral, perfil convexo, mesoprosopo, tercio inferior disminuido. Relación molar y canina clase 2, y es un paciente clase 1 esquelético. Entonces, a esta paciente se le realizaron lavados y drenajes con solución fisiológica por 2 meses durante todas las semanas. Aquí están las fotos de la cirugía que le realizaron, la enucleación y drenaje del quiste, donde, lamentándolo mucho, pues tuvieron que hacer exodoncias de los gérmenes permanentes 33, 34, 42 y 43, pues obviamente, como les mostré en la panorámica, estaban incluidos y afectados por el quiste. Aquí vemos una fotografía, un mes postoperatorio, donde podemos observar la cicatrización. Acá podemos ver lo que les dije de la gingivitis que tenía predominio oral, si es una paciente respiradora oral. ¿Okay? Acá podemos ver la imagen. Y la radiografía antes y después. ¿Okay? Aquí vemos la cicatrización. Y aquí vemos esto permanente que le quedó por acá y por acá. Voy a apurarme un poquito porque me dicen que me quedan 9 minutos de conferencia. Ya voy a pasar con el segundo caso. El segundo caso es Gabriel Farid Patiño. Este es un paciente de 10 años, que él sí llega directo por odontopediatría. No lo recibí yo, no lo vi yo, lo vio otro especialista, donde le realizaron una limpieza y vuelve al año conmigo. Llenamos historia clínica y en la historia clínica podemos observar que Gabriel pues tuvo una cirugía de 2 queratoquistes a los 8 años de edad. Fue hospitalizado porque presentó una inflamación a nivel de cuello, y el padre es diagnosticado a los 13 años, con síndrome nevoide vasocelular. Es decir, tiene un familiar de primer grado con el síndrome. Estas son las fotografías del papá, que se las quería enseñar también, para que vean que el papá presenta pits palmares, que presenta macrocefalia, hipertelorismo, y esto que vemos acá son los carcinomas vasocelulares. El papá a la edad de los 40 años está empezando a presentar los carcinomas. Entonces ya vemos que no siempre sucede a la pubertad o a la segunda década de vida. Estos carcinomas vasocelulares pueden recibir tratamientos de radioterapia, fototerapia. Entonces, estos tipos de pacientes son personas que no pueden descuidarse y que tienen que estar siempre bajo una atención médica. Este es el examen extraoral de Gabriel, donde podemos ver el hipertelorismo de 38 milímetros, el perímetro cefálico, lo normal es 53, el de Gabriel es 63 centímetros. El examen intraoral, pues esto yo diría que es una pseudo clase 3 realmente. En la intervención que realizaron para los quistes, él perdió los gérmenes permanentes posteriores del lado derecho y obviamente no tiene una correcta oclusión. Ok, aquí podemos también ver la pérdida ósea. Pues bueno, esto lo voy a pasar porque ya sabemos que la función de los dientes temporales es mantener el espacio para que tengan una buena deglución y una buena fonética. Los exámenes complementarios de Gabriel, radiografía panorámica, vean la pérdida ósea y la falta de los gérmenes dentarios, y acá otra vez, justo a los 2 años, volvieron a reaparecer los quistes. Los quistes en estos pacientes tienen bastante recidiva. Afectados los gérmenes permanentes. 33, 34, 43, 44.
biopsia en donde se diagnosticó con queratoquistes, foto de los pits palmares que sí los presentan, no los plantares, un paciente ASA2 por el síndrome, gingivitis inducida por biopelícula, perfil cóncavo. El tercio superior está disminuido en comparación al medio y al inferior. A esto lo vamos a pasar, pues la clase 3 canina, clase 1 esquelético, dio la cefálica lateral. Entonces, yo entré a esta cirugía con Gabriel de los queratoquistes, siempre es importante el apoyo del odontopediatra, así no sea nuestra área, ¿sí? Los niños se sienten más seguros, y más que es un paciente que yo recibí y que atendí durante muchísimo tiempo. Entonces, aquí vemos la cirugía, donde realizaron la enucleación, aquí vemos el tamaño de la lesión, vemos los gérmenes permanentes, que lastimosamente perdió 33 y 34, y acá podemos ver todo lo que fue el proceso. Gabriel en ese momento, después de esa cirugía, presentó una parestesia por el nervio mentoniano. No fue necesario hospitalizarlo. A los 15 días se sometió nuevamente a una cirugía para realizar los del otro lado, donde también del lado derecho tuvieron que hacer exodoncias de 43 y 44. También presentó una leve parestesia, y luego de esto Gabriel pasó conmigo, otra vez con odontopediatría, para realizar control de placa, profilaxis. Un mes postoperatorio, Gabriel me llega con mucho dolor a nivel del 75, tomé una radiografía periapical, la cual no la tengo acá en este momento, y Gabriel estaba supurando bastante. Me puse en contacto con cirugía oral y tomamos la decisión en realizar la exodoncia. Esa exodoncia del 75 la realicé yo. Entonces, para estos síndromes ya sabemos que con los criterios mayores y los criterios menores ya nosotros podemos diagnosticar a un paciente. Como en el caso de la primera niña, los padres no tenían las certezas, se les informó que podían hacer el diagnóstico definitivo de genética estudiando el GenPatch-1. Da como resultado entre un 50 y 85%, y si no, se puede hacer estudios de lesión y duplicación a nivel del SUFO, que da un resultado más certero. El pronóstico en estos pacientes es bueno, sin embargo, estos pacientes pueden presentar malformaciones debido a las múltiples intervenciones quirúrgicas. De hecho, el papá de Gabriel también, ahorita a los 40 años, tiene presencia nuevamente de queratoquiste desde los 13 años. Entonces son múltiples las cirugías a las que se someten, también por los carcinomas, y pues hay que evaluar la calidad de vida de estos pacientes, darle muchísima prioridad y apoyo, a pesar de que no tienen ninguna discapacidad intelectual. Sí es necesario el acompañamiento de ellos y que tengan un control, por supuesto. Entonces, ustedes como odontólogos pueden diagnosticar un paciente, dedíquense a hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, tomar fotografías. Ya vemos que los exámenes de tercios, de quinto, nos pueden dar resultados sumamente exitosos, y todos estos diagnósticos complementarios nos puede dar un diagnóstico definitivo. Y los papás también se sienten más seguros cuando tú estás relacionado con el síndrome, cuando tú te interesas por la salud del niño. Entonces sí es importante que cada vez que veamos entrar un niño por la consulta, evaluemos todo mientras llenamos la historia clínica. Se ha propuesto una terapéutica futura. Están buscando la molécula clave para inhibir la vía del Sonic, que se llama SNO. Sin embargo, se sometieron a ensayos clínicos unos pacientes, no tuvo buenos resultados, los pacientes tenían respuestas negativas al tratamiento, y pues hasta ahora, hasta el día de hoy, se siguen estando pues en estudios ciertas moléculas para poder reducir la carga tumoral en estos pacientes, para que no se sometan a tantas intervenciones quirúrgicas. Entonces, pues como les dije al inicio, este síndrome es de sumo interés para los odontopediatras, ya que estos signos los podemos ver durante la primera infancia, como lo vieron en mis pacientes, y el queratoquiste odontogénico pues lo podemos diagnosticar nosotros, ya que se presenta en el 90% de los casos. Como vieron en mis pacientes, pues ellos no tenían mucha incidencia de caries dental, sin embargo las presentaban. En el caso de Gabriel, pues él tenía muchísimo dolor
dolor por la supuración que tenía y no por lo tanto no se cepillaba. Entonces, les quería hablar rapidito de esta guía. Les voy a dejar esto porque creo que ya se va a acabar el tiempo y no me deja seguir pasando diapositivas, pero les voy a comentar rápidamente. Esta guía se llama ICCMS y nos permite clasificar a los pacientes según el estado de riesgo. Este ítem en rojo nos puede decir si un paciente es de alto riesgo o no. Si el paciente llega con pulpa expuesta, úlcera, fístula, absceso, infección dental, automáticamente es un paciente de alto riesgo. Si en los ítems que vemos en negro, estos pacientes como que lleguen a la consulta con experiencia de caries, es decir, que ya veamos restauraciones, placa gruesa, aparatos, superficies radiculares expuestas, si tienen 3 de estos es un paciente de moderado riesgo y si tiene 1 es un paciente de bajo riesgo. Acá este ítem nos indica que es de alto riesgo y los de menor riesgo sería boca seca, prácticas de higiene oral inadecuada, exposición deficiente a los fluoruros, alta frecuencia de azúcar, asistencia a la consulta odontológica por dolor, que es muy común, condición socioeconómica y experiencia alta de caries en las madres y cuidadores. Ok, aquí vemos la tablita del ICCMS, en donde nosotros podemos clasificar a los pacientes. Ok, entonces, podemos ver acá, si mi paciente es de riesgo alto, porque llegó con un absceso a la consulta odontológica y llegó con lesiones activas de caries, es decir,